La toma de decisiones es una de las habilidades más importantes y complejas que enfrentamos como seres humanos. A lo largo de nuestras vidas, estamos constantemente tomando decisiones que pueden ser pequeñas e inmediatas, o bien, trascendentales y con efectos a largo plazo. Un aspecto clave de este proceso es el equilibrio entre las decisiones a corto plazo, que ofrecen gratificación o resultados inmediatos, y las decisiones a largo plazo, que requieren paciencia y planificación para obtener beneficios más grandes o duraderos en el futuro. Este video explora cómo tomamos decisiones que afectan tanto el presente como el futuro, los desafíos que presenta este tipo de decisiones, y qué factores pueden influir en nuestras elecciones, especialmente cuando se trata de priorizar gratificaciones inmediatas frente a beneficios futuros. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. Antes de profundizar en las dinámicas entre estos dos tipos de decisiones, es esencial comprender lo que significa tomar decisiones a corto y largo plazo. Decisiones a corto plazo, son aquellas que tienen un impacto inmediato y cuyas consecuencias pueden sentirse de manera rápida. Por ejemplo, elegir qué comer para la cena o decidir si comprar un artículo en oferta son ejemplos de decisiones a corto plazo. Suelen estar vinculadas a una gratificación instantánea o a la resolución rápida de una necesidad o deseo. Decisiones a largo plazo, son aquellas que están orientadas hacia el futuro, y cuyas consecuencias pueden no ser evidentes de inmediato, pero que tienen un impacto significativo en la vida de una persona. Ejemplos de esto incluyen ahorrar para la jubilación, decidir estudiar una carrera universitaria o invertir en una propiedad. Estas decisiones implican planificación, previsión y, a menudo, un sacrificio o aplazamiento de gratificación inmediata en favor de un objetivo mayor. La elección entre priorizar lo inmediato o lo futuro está presente en muchas áreas de la vida. Este dilema es a menudo denominado como el conflicto entre la gratificación instantánea y el aplazamiento de la gratificación. Gratificación instantánea, se refiere a la tendencia a preferir recompensas inmediatas, aunque sean menores, en lugar de esperar para obtener una recompensa más grande o más valiosa en el futuro. Esto es algo común en la naturaleza humana, y está vinculado con nuestra biología, específicamente en la activación de áreas cerebrales asociadas con el placer y la satisfacción rápida. Aplazamiento de la gratificación, implica la capacidad de esperar por una recompensa más grande o beneficios futuros. Este tipo de toma de decisiones requiere autocontrol y previsión, y está relacionado con una habilidad importante para alcanzar metas a largo plazo. Aquellos que pueden retrasar la gratificación son más propensos a tener éxito en áreas como la educación, las finanzas y la salud. Uno de los experimentos más famosos en este campo es el experimento del malvavisco realizado por el psicólogo Walter Mischel en la década de 1960. A los niños se les ofreció un malvavisco y se les dijo que podían comerlo inmediatamente o esperar 15 minutos para recibir 2 malvaviscos. Los resultados mostraron que los niños que pudieron retrasar la gratificación y esperar por la recompensa más grande tuvieron mejores resultados en diversas áreas de la vida cuando se les hizo seguimiento en la adultez, incluyendo el éxito académico, el autocontrol y el bienestar emocional. Desde una perspectiva psicológica, la forma en que tomamos decisiones está influenciada por varios factores. Los impulsos, la recompensa inmediata y la falta de previsión pueden hacer que las decisiones a corto plazo sean atractivas, mientras que el autocontrol, la disciplina y la capacidad de visualización futura son necesarios para priorizar decisiones a largo plazo. Una de las razones por las que las personas suelen preferir recompensas inmediatas es el sesgo del presente, un fenómeno psicológico en el que las personas dan más importancia al presente que al futuro. Esto puede llevar a una sobrevaloración de los beneficios a corto plazo y una subestimación de las ventajas a largo plazo. La preferencia temporal se refiere a la tendencia a preferir recibir algo antes que después, independientemente del tamaño de la recompensa. Este fenómeno está presente en muchos aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, muchas personas prefieren recibir una pequeña cantidad de dinero ahora en lugar de esperar un año para obtener una cantidad más grande. El autocontrol desempeña un papel crucial en la capacidad de una persona para tomar decisiones a largo plazo. El autocontrol permite posponer la gratificación inmediata para obtener un mayor beneficio en el futuro. Los estudios han demostrado que las personas con altos niveles de autocontrol tienen más probabilidades de tener éxito en la vida, ya que son más capaces de priorizar metas a largo plazo. La neurociencia ha demostrado que diferentes áreas del cerebro están involucradas en la toma de decisiones a corto y largo plazo. Las decisiones a corto plazo tienden a activar el sistema límbico, una parte del cerebro relacionada con las emociones y la recompensa inmediata, mientras que las decisiones a largo plazo implican el córtex prefrontal, responsable del pensamiento racional, la planificación y la previsión.
El sistema límbico se activa cuando tomamos decisiones rápidas e impulsivas. Está fuertemente relacionado con la gratificación instantánea y las recompensas a corto plazo. Por ejemplo, cuando decides comer un trozo de pastel en lugar de seguir una dieta, es probable que sea el sistema límbico el que esté influyendo en esa decisión. El córtex prefrontal es la parte del cerebro que nos ayuda a planificar, tomar decisiones reflexivas y considerar las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Se activa cuando decidimos ahorrar dinero en lugar de gastarlo en una compra impulsiva o cuando optamos por estudiar en lugar de ver televisión. Ejemplo de la vida diaria, imagina que estás tratando de ahorrar dinero para comprar una casa en el futuro. Sin embargo, durante una salida al centro comercial, ves un televisor de alta gama que siempre has querido. Aquí es donde entran en juego el sistema límbico y el córtex prefrontal. El primero te dirá que compres el televisor porque te proporcionará una gratificación instantánea, mientras que el segundo te recordará que ahorrar ese dinero es mejor a largo plazo para lograr tu objetivo de comprar una casa. Existen múltiples factores que pueden influir en si priorizamos decisiones a corto plazo o largo plazo. 1. Edad. Los estudios sugieren que los jóvenes, especialmente los adolescentes, son más propensos a tomar decisiones impulsivas y a priorizar la gratificación inmediata. Esto se debe a que el córtex prefrontal aún está en desarrollo en esta etapa de la vida. En cambio, a medida que envejecemos, tendemos a tomar decisiones más orientadas al futuro. 2. Entorno social. El contexto social también influye en nuestras decisiones. Las personas que están rodeadas de individuos que valoran el ahorro y la planificación a largo plazo son más propensas a adoptar estos comportamientos, mientras que aquellos en entornos donde prevalece el consumo inmediato pueden sentir más presión para tomar decisiones a corto plazo. 3. Nivel socioeconómico. Las personas con menos recursos económicos a menudo están más centradas en satisfacer necesidades inmediatas que en planificar para el futuro. La inseguridad económica puede hacer que la gratificación instantánea sea más atractiva, ya que el futuro puede parecer incierto o inalcanzable. 4. Estado emocional. Las emociones pueden tener un impacto significativo en la toma de decisiones. Por ejemplo, el estrés o la ansiedad pueden llevar a las personas a optar por soluciones rápidas o gratificaciones inmediatas para aliviar la tensión emocional, mientras que los estados de ánimo más estables permiten una mejor planificación y reflexión sobre el futuro. Las decisiones a corto plazo están presentes en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Algunas son triviales, como elegir qué ropa usar o qué comer, mientras que otras pueden tener un impacto más significativo, como gastar dinero en compras impulsivas o posponer una tarea importante. Ejemplos de decisiones a corto plazo: comprar ropa de moda en lugar de ahorrar. Comer alimentos poco saludables por placer inmediato. Posponer el estudio o el trabajo para relajarse viendo televisión. Estas decisiones pueden parecer pequeñas, pero cuando se acumulan, pueden tener un impacto negativo en nuestras metas a largo plazo. Las decisiones a largo plazo, aunque más difíciles de tomar, son cruciales para lograr el éxito y la satisfacción en la vida. Requieren previsión, planificación y, a menudo, sacrificio en el presente. Ejemplos de decisiones a largo plazo: invertir en educación para tener mejores oportunidades laborales en el futuro. Ahorrar dinero para la jubilación o para una compra importante. Seguir una dieta y hacer ejercicio para mantener una buena salud a lo largo del tiempo. Las decisiones a largo plazo están orientadas a crear un futuro más estable y satisfactorio, aunque el camino para lograrlo puede requerir disciplina y paciencia. En resumen, la toma de decisiones a corto y largo plazo es un proceso complejo que involucra tanto factores emocionales como racionales. El equilibrio entre gratificación instantánea y la planificación a futuro es clave para el bienestar y el éxito personal. Comprender las dinámicas entre el corto y largo plazo, así como los factores que influyen en nuestras elecciones, nos ayuda a tomar decisiones más informadas y alineadas con nuestras metas de vida. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar tus opiniones y dudas, y compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal de forma gratuita para seguir disfrutando de contenido como este. ¿Qué opinas sobre el equilibrio entre decisiones a corto y largo plazo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.